Los dos llegaron a la habitación de Mickey. El chico le prestó un pijama a la teñida y ambos se metieron a la cama para poder dormir. El chico estaba cansado por todo lo ocurrido ese día y también porque su hermana había interrumpido su sueño, y ahora que la teñida estaba con él podría dormir mucho más tranquilo. Takemichi también estaba cansada, pero su mente no dejaba de darle vueltas al asunto. Pero aún con eso estaba decidida a seguir. No podía rendirse y dejar de lado la promesa que se hizo. Debía salvarlos a todos. Y ahora sabía quién era el enemigo. Debía reunir toda la información sobre Izana, pues parecía que en el futuro se conocerían y se volverían cercanos, o tal vez no, se dice ella. Pero algo dentro de ella le decía que él era el culpable de que Mickey terminase como lo hizo, y también estaba Kisaki. ¿Por qué siempre estaba él? ¿Por qué no dejaba a Mickey tranquilo? No lo sabía, pero por ahora dejaría de lado a Tenjiku y también el saber si Kisaki podía viajar en el tiempo. Su prioridad ahora era descubrir más sobre Izana Kurokawa, y también saber por qué Mickey confiaba más en él que en Draken. Debía detener a Izana, para que así no se acercase más a Majiro. Tal vez ya se habían conocido, pero no dejaría que su amistad siguiera. Y también detendría a Kisaki de una vez por todas. Esta sería su última caza y no pensaba dejar que nada saliera mal. En el futuro Bisamon y Aiden habían llegado a la sede de la Yakuza donde habían llevado a Kisaki. A esos dos les habían acompañado Izana y Kakucho. El primero estaba desorientado por todo lo que había pasado, y también muy trastornado. Volvía a estar solo de nuevo, pues hoy había perdido a Takemichi. Llévalo con Mitsuya, dice el rubio. Aiden y yo vamos a ocuparnos de Kisaki. Mitsuya está con los demás torturando a Kisaki, dice Dragon. Este tenía sus manos manchadas de sangre. Está bastante golpeado, pero dejaremos que ustedes den el golpe final. Yo lo mataré, habla Izana. Ese maldito ha matado a Michi. Y no solo a ella, habla Bisamon. Kisaki es el responsable de que Shinichiro esté muerto y también el culpable de que Mickey acabase como lo hizo, con eso miró a Dragon. ¿Dónde está Emma? Estoy aquí, dice ella apareciendo y corre para abrazar a Izana. El chico estaba en shock al ver ahí a su hermana. La chica ya sabía todo e incluso que Takemichi podía viajar en el tiempo. Hace tiempo, Dragon dio con ella y se la llevó secuestrada a la casa de un hombre. Qué gran sorpresa se llevó al ver a Bisamon, pues lo reconoció de las pocas veces que iba a hacerle una visita a su abuelo. Bisamon le contó todo y a ellos se unió Aiden, el cual le dijo quién era y lo que podía hacer. Fue un gran shock para Emma el saber todo eso, y más al saber que debía hacerse pasar por muerta. Esa parte no le gustaba, ya que sabía que todos sufrirían mucho, aún así terminaron de convencerla al decir que al hacer eso Takemichi podría evitar que Shinichiro muriera, causando así que nada de lo que habían vivido desde la muerte de Shinichiro ocurriera. Conforme pasaba el tiempo se fue arrepintiendo de haber aceptado, y más al saber que Draken junto con los demás habían muerto. Era demasiado el dolor que sintió al igual que al enterarse de la muerte de Mickey. ¿Qué hace ella? Susurra Izana. Lo siento, Izana, susurra Emma llorando. ¿Dónde está Michi-chan? En el pasado, dice Aiden. Ocúpate de Izana, Emma. Nosotros vamos a acabar con Kisaki. Pero si Michi-chan está en el pasado, todo cambiará, dice la chica. ¿De qué sirve matarlo? Le ha disparado a Takemichi y ella ya no puede volver si no cambia el pasado, dice Bisamon. Además, llevo queriendo matarlo desde que descubrí que por él es que Shinichiro está muerto. Con eso los dos hombres se marcharon para acabar con la vida de Kisaki. El chico estaba todo golpeado y manchado de sangre. Aún no lo matarían, pero sí haría que suplicase por su muerte. Takemichi se despertó algo confusa y vio a Mickey dormir tranquilamente. Fue entonces cuando recuerda todo lo ocurrido el día de ayer, el cual fue muy largo. Tuvo que soportar el ataque de Tenjiku, se reencontró con Kaku-chan, volvió al futuro y descubrió todas esas cosas, después los disparos, y cuando habló de más sobre el futuro, pensando que era Ina con quien hablaba pero en verdad era Mickey. Entonces unos golpes en la puerta hicieron que saliera de sus pensamientos y pudo escuchar la voz del abuelo de Mickey, el cual decía que el desayuno estaba listo. Manjiro se levanta medio dormido mientras cogía su mantita y también cogió la mano de Takemichi para que fuera con él a desayunar. Comida, dice Manjiro cuando llegan a la cocina viendo que todo estaba listo. Llegas tarde, se queja Emma y le regala una sonrisa a Takemichi. Emma ya sabía todo, pues el día de ayer Dragon se la llevó para hablar con Bisamon. Al final consiguieron convencerla y había tenido todo el día para reflexionar todo. Pero aún así seguía comportándose como siempre.
Tampoco diría nada, pues había prometido no hacerlo. Después de esa charla Bisamon se encargó de llevarla a casa y así hablaron con el abuelo de lo que iban a hacer. El hombre aceptó después de saberlo todo, lo cual le costó mucho creer, pero si con eso podía cambiar algo lo haría gustoso. El hombre no era tonto y sabía que Mikei lo estaba pasando muy mal desde la muerte de Shinichiro y aún no había vuelto a ser el que era. Desde que había comenzado su relación con Takemichi, chica que reconoció nada más verla, pues el señor Sano conoció muy bien a los padres de la teñida, pudo ver un cambio en su nieto, pero aún así no volvía a ser el que era, pero se acercaba. Buenos días abuelo, saluda a Mikei sentándose a la mesa y haciendo que Takemichi hiciera lo mismo. Buenas, dice el hombre el cual estaba leyendo el periódico. Mikei al ver su desayuno se queja un poco al ver que sus huevos no estaban como a él le gustaban y su hermana le dijo que si se seguía quejando sería él quien se prepararía el desayuno de aquí en adelante. La teñida estaba un poco cortada, pero Emma le dijo que no pasaba nada y que comenzase a desayunar. Mikei ahora mismo no estaba del todo despierto para hacer que la chica no tuviera vergüenza, pues después de todo seguía medio dormido. Dios, tira esa manta. Se queja Emma. Has estado con ella desde que eras un niño. No, ella es mi vida, dice Mikei cogiendo su mantita. No puedo vivir sin ella o Takemichi. Comenzaron a comer, y Takemichi seguía un poco avergonzada dado que era la primera vez que estaba desayunando con Emma y el abuelo de Mikei. Ahí el hombre aprovechó para preguntar si quería comenzar con el entrenamiento el día de hoy y la chica dijo que sí. Tras eso se escuchó el timbre haciendo que la teñida se sobresaltase. Ya estoy aquí, Mikei. Avisa Draken, el cual era quien había llamado. Emma se sonrojó al saber que era Draken, pero no dijo nada. Espérame en mi cuarto, Kenshin. Dice Manjiro con la boca llena de comida. Enseguida vamos Takemichi y yo. Con eso terminaron de comer el desayuno y se levantaron para ir con Draken, el cual estaba sorprendido de que la chica estuviera ahí, ya que se marchó de la reunión como alma que lleva el diablo. Se dieron los buenos días y el rubio de la trenza procedió a arreglar el cabello de Mikei mientras Takemichi les contaba quién era Izana y cómo sabía que era el líder de Tenjiku. ¿Por qué no dijiste nada ayer en la reunión? ¿Quieres saber Mikei? Se me fue de la cabeza, se excusa ella. Aún estaba un poco nerviosa con lo que sucedió en la madrugada, pero por lo que se veía Mikei no iba a sacar el tema y lo agradecía. Manjiro tenía muy presente lo que pasó esa madrugada y no se le había olvidado, pero aún así lo estaba asimilando todo. No sacaría el tema por respeto a Takemichi, pero estaba ansioso por saber. Ya veo, dice Mikei pensativo. Izana Kurokawa. Así que él era el de ayer, cuando le había dicho el nombre recordó a ese chico que le pareció muy extraño. Draken se extrañó y le preguntó si lo conocía. Sí, el chico estaba sentado mientras Draken le arreglaba el cabello y estaba de brazos cruzados procesando lo que su novia les había contado. Así que es el líder de Tenjiku, fue el 8 líder de los Black Dragons y ahora de Tenjiku, comenta Draken. Tal vez está relacionado con Shinichiro-kun, eso sorprende a la chica y se queda mirando a Mikei, el cual había apartado la mirada por la mención de su hermano. Takemichi, nuestra conversación se queda aquí. Sí, susurra ella algo confusa por esa petición. Shinichiro-kun fue el creador de los Black Dragons, habla el rubio de la trenza muy serio. Ella solo asiente, pues había tenido tiempo de asimilar el que Shinichiro fuera el creador de los BD, lo único es que se suponía que ella no debía saber nada, y al no mostrar sorpresa alguna hizo que Draken se extrañase un poco. Mikei por el contrario no se sorprendió de la reacción de la chica, pues si se suponía que venía del futuro, donde se habían casado, debía saber cosas sobre su hermano. ¿No deberías estar más sorprendida? Con esa pregunta es que la chica se percata de su reacción y maldijo para sus adentros. No podía estar en todo, pues aún había cosas que debía asimilar. Se suponía que en el futuro ella se volvería la líder de los BD, en la cual los miembros fundadores, y otros más, de la Toman se unirían a ella, y haría que los BD volvieran a los inicios de cuando Shinichiro era el líder. Le costaba mucho asimilar eso, dado que también tenía que lidiar con la muerte de todos sus amigos, también el que Ina hubiera muerto y lo peor de todo, el que Mikei muriera en sus brazos. ¿Qué la llevó a marcharse de su lado? Se suponían que estaban casados, o por lo menos eso pensaba ella por el recuerdo que se coló en su mente. ¿Qué la llevó a marcharse de su lado? ¿Por qué los chicos la protegieron? ¿Cómo había conocido a Izana? Eran tantas las preguntas sin respuesta, y por eso mismo ella no estaba del todo centrada. No, yo, dice ella nerviosa.
Estaba tan sorprendida que ni voz, sabía que Shinichiro perteneció a los Black Dragons, ya que lo conocí con el uniforme, y el descubrir que él fue el creador, me he quedado sin palabras. Bueno, como sea, dice Draken. Las únicas personas que saben esto son Mikey, Baji y yo. Decidimos mantenerlo en secreto desde que Kazutora se metió en problemas con los Black Dragons. Antes de que me enfrentara a la nueva generación de los Black Dragons hablé con mi hermano, dice Mikey, y eso hizo que el corazón de la teñida latiera con fuerza. Mikey le cuenta que fue a hablar con su hermano para avisarle de lo ocurrido con los BD y Shinichiro no se sorprendió mucho de lo que su hermano le dijo. El hermano mayor de los Sano supo que no fue buena idea dejarle el cargo a Izana, no con lo trastornado que estaba, pero aún así lo hizo, pensando que tal vez le vendría bien y seguiría el mismo liderazgo que él. Estaba equivocado, pues fue la 8ª generación quien corrompió a los BD. Eso no le importó mucho a Shinichiro, ya que había dejado los BD por Mikey e Izana. Sabía que sus dos hermanos necesitaban de él, y también lo hizo en parte para poder realizar su sueño. El abrir una tienda de motos donde trabajaría con sus dos hermanos. Ese era su sueño, el cual pretendía cumplir. Aún así le agradó el que su hermano fuera a hablarle sobre el tema y le dijo que hiciera lo que él quisiera, pues lo apoyaría en todo. Takemichi se sorprendió al saber eso, pues Mikey le había dicho que su propio hermano le dijo que fue la 8ª generación quien volvió corruptos a los BD. La persona que hizo corruptos a los Black Dragons fue el 8 líder, habla Draken. Izana Kurokawa. Takemichi estaba muy sorprendida por eso, pues después de todo Izana estaba relacionado con la Toman de alguna manera, pero aún no entendía cómo es que se hizo tan cercano a Mikey. Después de todo Draken era como un hermano para Manjiro al cual escuchaba. ¿Cómo fue que se distanciaron? En eso entró Emma con una bandeja en las manos anunciando que traía té. Izana Kurokawa, susurra Takemichi mientras Emma dejaba la bandeja en el suelo. ¿Quién demonios es él? Mi hermano, dice Emma de lo más tranquila. Eso dejó confusos a esos tres, los cuales habían puesto su atención en ella. ¿Quién? Pregunta Mikey. Como dije, es mi hermano, dice ella de lo más tranquila y sin entender la sorpresa de Mikey. El que volviera a decir eso no aclaró nada. Mikey se señaló a él mismo diciendo que él era su hermano mayor. Draken miraba al rubio de reojo al ver la cara confusa de Emma, la cual le estaba diciendo que Mikey debería saber eso. El rubio de la trenza no se sorprendió al ver la confusión de Manjiro, pues ese chico casi nunca escuchaba nada. En cambio Takemichi estaba asimilando esa información, pues si Izana era hermano de Emma, eso quería decir que tal vez también fuera el hermano de Mikey. ¿Será por eso que Mikey comenzó a confiar más en Izana que en Draken? Se pregunta ella. Emma les cuenta a esos tres que estuvo viviendo con Izana durante un tiempo, pero que se lo llevaron y dejó de vivir con él y que desde ese día no lo había vuelto a ver. Vamos, Mikey. Dice ella. Te lo he dicho varias veces. Porque él también es tu medio hermano. Mi apellido original era Kurokawa, y tengo un hermano con ese apellido. ¿En serio? Pregunta Mikey algo apenado. No recordaba nada de eso. Draken lo seguía mirando de reojo mientras pensaba que Manjiro era un caso perdido. Si él es hermano de Emma, eso significa, susurra Takemichi más que sorprendida. Por lo menos ya tenía una respuesta a por qué Mikey confiaba más en Izana que en Draken, pues eran hermanos. No pudo evitar pensar que el padre de Mikey, fuera quien fuese, era un mujeriego el cual tenía hijos regados por todos lados. Por Dios. Dice Emma algo furiosa. Nunca escuchas a nadie. Ah, ya lo recuerdo. Miente Mikey. Mentiroso, comenta Draken. Esto, dice la tenida. Emma-chan. La nombrada se gira para mirar a su amiga. Después de todo ella sabía por qué estaban hablando sobre Izana, ya que él junto con Kisaki serían los responsables de su muerte. Qué mal que no podía decir nada de eso, pero se decía que era por un bien mayor. Le estaba muy agradecida a Takemichi por todo lo que estaba haciendo y también por todo lo que había tenido que soportar. Tu hermano, Izana Kurokawa, ¿hay algo más que recuerdes de él? No estoy segura, dice ella pensativa. Estuve con él hasta los 3 años, la tenida no insistió más. Ah, pero, al parecer era realmente cercano a Shinoniri-san. ¿Qué? Susurra Takemichi. ¿Con Shinichiro? Pregunta Mikey también muy confuso. Dice Draken, el cual estaba igual que la pareja. ¿Por qué Shinichiro-kun e Izana Kurokawa? Aguarden aquí, ¿sí? Le interrumpe Emma saliendo de la habitación. Hoy, dice el rubio de la trenza al ver cómo la chica se marchaba.
Pronto Emma llegó con una caja de metal y le dice a los tres que la encontró cuando estuvo limpiando las pertenencias de Shinichiro. Enseguida la abrieron y se encontraron con miles de cartas las cuales eran de Izana. Emma sonrió por eso y dijo que ella no las había leído, pero por la cantidad que había supuso que Izana y Shinichiro se debían llevar muy bien. Draken discrepaba, pues el ver tantas cartas le parecía algo inquietante y muy extraño. No iba mal encaminado pues después de todo Izana se obsesionó con Shinichiro y odió a Nikkei porque él podía vivir con su hermano mientras que él no podía. Enseguida esos tres se pusieron a leer las cartas para ver si podían descubrir algo sobre Izana, pero el chico solo escribía sobre su vida diaria, nada relevante. Probablemente esta sea la primera carta que escribió, dice Draken. Querido Shinichiro-sama, gracias por visitarme. Estoy agradecido de escuchar que tengo una familia. Me pregunto cómo supo de Izana. Takemichi se sorprendió de eso, pues habían descubierto que Izana estaba en un reformatorio y tal parecía que Shinichiro fue a visitarlo y así se conocieron. Ya veo, susurra Nikkei decaído. El ver todas esas cartas y el saber que tenía un hermano mayor que él le había alegrado mucho, pero esa alegría se había marchado en cuanto leyó la carta que tenía en sus manos. Dejó la carta y se levantó. Estaré tomando algo de fresco, y tras decir eso se marchó dejando muy confusa a Takemichi y más al escuchar la moto del chico. ¿Dónde se marchaba? ¿Qué le ha pasado? Susurra ella. Querido Shinichiro. Últimamente he tenido muchos dolores de cabeza. Huele. Ha de ser su culpa, lee Draken la carta que Nikkei había leído y eso hizo que la teñida lo mirase con atención. Por favor, deja de hablar sobre Manjiro, ahora ambos entendían por qué Nikkei se había marchado. Izana Kurokawa ha estado alejado de su familia desde que era niño, y la primera persona que conoció de su familia fue Shinichiro-kun. Si Shinichiro-kun era el único soporte que tenía, entonces, ¿qué es lo que opina sobre Nikkei? Takemichi pensó todo detenidamente. Shinichiro dejó a Izana a cargo de los BD, pero cuando Shinichiro dejó los BD por Nikkei, ¿qué fue lo que Izana pensó al respecto? Celos. Susurra Emma. Sí, responde Draken. Él tiene una enorme cantidad de celos hacia Nikkei. Un resentimiento. Además, me di cuenta de algo. ¿Qué? Pregunta Takemichi. La pelea de cuando Toman surgió, habla el rubio de la trenza. El líder de la nueva generación de los Black Dragons, Madara Meshion, dijo algo. Nosotros continuaremos con el legado de la 8ª generación. ¿El legado de la 8ª generación? Susurra Takemichi. El líder de la 8ª generación era Izana, sí, dice Draken el cual había unido cabos. La nueva generación de los Black Dragons se metió con Kazutora y debido a los celos, ¿qué tal si en ese entonces Izana Kurokawa ya planeaba destruir a Nikkei? ¿Qué si todo fue debido al resentimiento de Izana Kurokawa? Después de que Shinichiro falleció, él creó a Tenjiku y los trajo acá, susurra Takemichi. Esta vez lo hizo para matar a Nikkei, para acabar con su hermano pequeño. Nikkei también había llegado a esa conclusión y por eso mismo se había marchado para poder aclarar su mente y necesitaba estar solo para eso. También debía pensar muy bien qué es lo que deberían hacer, pues resultaba que su hermano, del cual no había sabido, pretendía acabar con él por celos. Él no quería eso. Aunque no lo conociera, eran hermanos y para Nikkei la familia era sagrada. No pretendía que fuera el reemplazo de Shinichiro, eso nunca ocurriría, pero tal vez, solo tal vez, llegarían a entenderse y soportar ambos esa carga que ahora mismo Nikkei cargaba solo. La teñida quiso ir a buscar a Nikkei, pero al final no lo hizo. Pensaba que tal vez necesitase tiempo para pensar en todo lo que habían descubierto, pero más tarde lo llamaría para saber cómo estaba. Después de todo se preocupaba mucho por él y no le gustaba verlo mal. Así que para entretenerse un poco fue con el abuelo de Nikkei para comenzar de una vez por todas con su entrenamiento. Eso le vino bien, pues tuvo mucho tiempo para pensar. Cuando llegó a su casa se encontró con su madre, la cual le preguntó dónde demonios había estado metida. La mujer estaba preocupada por su hija y no conseguía dar con ella. Fue entonces cuando la teñida le dice que su móvil se había roto y por eso no contestó a las llamadas. Tras eso su madre también quiso saber por qué volvía a estar golpeada. Fue una charla bastante larga en la cual Haruko riñó duramente a su hija, pues no sabía qué le estaba pasando desde hace unos meses atrás. Lo siento, mamá, dice ella. Se estaba deprimiendo bastante al ser regañada, pues bastante tenía encima para añadir los regaños de su madre. Con eso no basta, Takemichi, dice la mujer. Siempre he confiado en ti, pero ahora llevas unos días en los que desapareces de casa, siempre llegas golpeada y sabes muy bien que eso no me gusta.
¿Y qué significa ese uniforme que hay en tu armario? ¿Acaso estás en una pandilla? ¿Ya sabes lo que opino de todo eso? Ya basta, mamá, dice ella algo molesta. Estoy bien, y no tienes por qué hurgar mis cosas. Soy tu madre, Takemichi, dice Haruko algo furiosa. ¿No crees que es normal que me preocupe por mi hija? Estoy bien, dice ella desesperada al borde de las lágrimas. ¿No deberías ir a trabajar? Hoy tengo el día libre, dice la mujer. Pensé que podríamos pasar tiempo juntas. Lo siento, pero he quedado con unos amigos, dice ella. Aún seguía teniendo el móvil de Makoto, y gracias a él se había puesto en contacto con Baji y Chifuyu. Debía contarles todo lo que había descubierto en el futuro y ahí en el pasado. En eso llamaron a la puerta y Takemichi creyó que serían sus amigos, así que fue a abrirles la puerta, pero no se encontró con Chifuyu o Baji, sino con un hombre que no conocía de nada. Este era alto, de cabello negro y ojos azules. ¿Quién era ese hombre? No lo conocía de nada. ¿Está tu madre? Pregunta el azabache. Sí, espere un momento, habla Takemichi algo extrañada, pues nunca había visto a ese hombre. Enseguida entró a su casa para decirle a su madre que tenía visita. Hay un hombre en la puerta que pregunta por ti, mamá. La mujer se levantó para ir a ver quién la estaba buscando y se puso tensa al ver ahí a su marido. Por impulso miró tras de ella, pues ahí se encontraba Takemichi, la cual se había acercado al oír las voces de sus dos amigos, los cuales estaban hablando con el hombre que acababa de llegar. ¿Seguro que no nos hemos visto antes? Pregunta Baji, el cual miraba al hombre detenidamente. Me suena su cara. No nos hemos visto nunca, me acordaría, dice Aiden con tono amable. Bonita moto. ¿De quién es? Es de Takemichi, responde el joven azabache. Ya veo, comenta Aiden con una sonrisa. Una CB250T. Me la regaló un amigo, dice la tenida. Es la gemela de la de él, con eso mira a los dos chicos. Vayamos a mi habitación y así podemos dejar solos a mi madre y a este señor. Haruko no dijo nada hasta que su hija se fue a la parte de arriba. Sin pensarlo dos veces la mujer hace salir al que era su marido y lo mira con enfado. ¿Qué demonios haces aquí? Le reclama la mujer. Sabes muy bien que no te quiero en esta casa y mucho menos cerca de mi hija. Nuestra hija, Haruko, le recuerda a Nagaki. También es mi hija. Sí, la misma que abandonaste para entrar en la Yakuza con Bisamon y los demás. ¿Sigue Suzaku siendo el mismo bastardo de siempre? ¿Y Genbu sigue siendo el gran doctor que abandonó a su familia? Todos ustedes son unos bastardos los cuales no se merecen las familias que tienen. ¿Has terminado ya? Pregunta Aiden. Suzaku se ha rehabilitado y ya pagó lo suyo en la cárcel. Ahora está intentando ayudar a su hijo para que salga del reformatorio, y Mitsuya, bueno. Él le envía dinero a su mujer, pero ella no lo acepta. A la mujer no le extrañaba, pues ella hacía lo mismo. ¿A qué has venido, Aiden? ¿Quieres saber, Haruko? Habla de una vez y lárgate. He venido porque ya va siendo hora de que sepas todo por lo que está pasando nuestra hija, habla el hombre. Bisamon ya te dijo que ella tiene la misma habilidad que yo, ¿cierto? Pues ahora nuestra hija no puede volver al futuro porque está muerta. El corazón de la mujer se detuvo al oír eso. ¿Por qué debía pasar eso nuevamente? Hablemos en otro lugar, pide la mujer tras unos segundos de silencio. No quiero que Takemichi sepa quién eres. Aiden solo asiente y espera paciente a que su mujer saliera de la casa. Se quedó mirando la moto de su hija, y lo hizo con una sonrisa. A Bisamon también le encantaban las CB250T, al igual que le pasaba a Mikey. Aiden no pudo evitar pensar que Manjiro se parecía mucho a su padre, solo esperaba que no acabase como él, pues iba por ese camino tal y como había visto en los diversos futuros. Haruko le dijo a su hija que se marcharía para dejarla tranquila con sus amigos. Eso le pareció bien a Takemichi, pues sin su madre podría hablar con más tranquilidad. Primero que nada la teñida les pide disculpas por haberlos llamado tan de repente y les cuenta lo que acababa de descubrir sobre Izana. Así que Tenjiku fue creado, susurra Chifuyu asimilando todo, debido al resentimiento de Izana hacia su propio hermano de sangre, Mikey, sí, dice la chica muy seria. Mierda, dice Baji furioso. ¿Quién iba a decir que estaría involucrado con la formación de la Toman? El azabache caminaba de un lado a otro pareciendo un león enjaulado. ¿Y cómo se lo ha tomado Mikey? Takemichi solo aparta la mirada y mira el teléfono de Makoto. Le había enviado unos mensajes a Manjiro, pero el chico no había contestado a ninguno. Voy a buscarlo, dice el azabache, pero la teñida se levanta para que se detuviera. Aún no les había contado todo lo ocurrido.
Necesito decir esto, habla ella muy seria haciendo que los dos chicos la mirasen sin entender. De ahora en adelante, yo me encargaré de esto. No tienen por qué involucrarse. ¿Qué mierda estás diciendo? Pregunta Chifuyu. Eso mismo. Le apoya Baji. ¿Piensas que te dejaremos sola en esto? Hinata murió, dice ella apartando la mirada. Y creo que yo también, sorpresa era poca. Ya no puedo volver al futuro, aprieta los puños tan fuerte que se estaba haciendo daño con sus propias uñas. No habrá una próxima vez. No sé por qué, pero de alguna manera arreglaré las cosas con Tenjiku. La chica agacha un poco la cabeza. La razón por la que Mikei cayó, al decir eso recuerda lo que Mikei le dijo antes de morir en sus brazos, eso de que había estado sufriendo toda su vida. Era tan desgarrador. En las manos de Izana y Kisaki, voy a acabar con esta pelea de mierda entre hermanos. Ambos chicos la miraban con atención. Voy a matar a Kisaki. Esa era la única manera de solucionar todo. Lo había estado pensando bien, y más con lo que Kakucho le había dicho. Esta maldita pelea estaba pasando por culpa de Kisaki, el cual estaba manipulando a Izana. En un principio se planteó matar a ambos chicos, pero no podía hacer eso. Tal vez si consiguiera acercarse a Izana, podría hacer algo para que se solucionase todo. Hoy Takemichi había descubierto muchas cosas, y una de ellas era la causa del dolor de Mikei. Siempre lo había sabido, pero hoy se había dado cuenta de ello y también de que Izana sufría por la misma razón. El único que molestaba ahí era Kisaki, y no le importaba mancharse las manos de sangre para acabar con él. Estoy más que preparada para hacerlo, dice ella al ver que los dos chicos no dijeron nada. No podían, ya que se habían quedado en shock. Os lo suplico, lo entienden, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la 1A división? Pregunta Chifuyu en un susurro. Esta es mi propia pelea, dice ella dándoles la espalda a ambos. Entonces deberías explicárselo a ellos, dice Bajir, lo cual deja confusa a la tenida. Los llamé cuando nos invitaste aquí. Michi, escucha. Esto no es solo una pelea de hermanos. Shinichiro-kun hizo un grupo legendario e Izana lo arruinó cuando lo heredó. Fue Mikei quien aplastó a esa pandilla descarriada. En medio de ese desastre, nació Toman. Y gracias a la Tokyo Manji es que pude conocerlos a ambos. Puede que sea una pelea de hermanos, pero también está relacionado con la Toman, por lo tanto también es nuestra pelea. La chica no sabía qué decir y vio como Baji se acercaba a ella y la abrazaba. Su cuerpo se relajó, pues veía que no estaba sola, aún así no estaba del todo convencida de que se involucrasen. Fue entonces cuando el azabache le susurra que no debía hacerlo todo sola, tal y como Chifuyu y ella le dijeron en la pelea contra Balaya. Era cierto, en ese entonces Baji intentó solucionar todo por su cuenta y de no haber sido por ella Baji estaría muerto. Con eso llegaron los 4 amigos de la chica, los cuales estaban más que dispuestos a pelear contra Tenjiku. Después de todo, fue gracias a Mikei y Takemichi que dejaron de ser unos esclavos. Le habían jurado lealtad a Majiro al igual que a la tenida. No se echarían atrás y más al saber lo que la chica estaba dispuesta a hacer, ya que Baji y Chifuyu se habían encargado de informar a los 4. Toman siempre protege a los suyos, habla Keisuke. Hacemos esto por Mikei y también por ti, Takemichi. Muy bien, comencemos con la reunión de estrategia de la 1A división. Dice ella más que feliz al ver que no estaba sola. No sabía qué sería de ella sin sus amigos. Tras decir eso se escuchó un grito que provenía de la calle, con el cual preguntaban si la capitana de la 1A división vivía ahí. Takemichi se asomó por la ventana algo nerviosa y se encontró con Sanzu, el subcapitán de la 5A división, y junto a él había un coche. Sanzu nada más verla le pidió que bajase y con ella lo hicieron los 2 subcapitanes de la 1A división. ¿Qué haces aquí, Sanzu? ¿Quieres saber, Baji? Fue entonces cuando el rubio de cabellos largos y cubrebocas toca la ventanilla del coche y ésta comenzó a bajar dejando ver a Mucho. ¿Mucho? Nada de eso le estaba gustando a Baji o Chifuyu, los cuales avisaron a la chica de que llevase cuidado. Fue entonces cuando la 5A división al completo rodearon a esos 3 y también sacaron a los 4 amigos de la chica. La única que estaba libre era Takemichi, la cual no entendía lo que estaba pasando y miraba confusa a su alrededor. Por eso mismo no vio como Mucho se acercó a ella y le dio un puñetazo dejándola inconsciente. Lo mismo pasó con los 6 chicos restantes, pero a ellos los dejaron y solo se llevaron a Takemichi. De ella se encargó Sanzu, el cual no le hacía ni gracia el que Mucho hubiera golpeado a la chica. Él era un fiel seguidor de Mikei, pues por así decirlo era su rey, por lo tanto Takemichi era su reina. Pero no pasaba nada.
Pensaba castigar muy bien a mucho por esa traición. Las horas pasaron y Takemichi por fin despertó, pero no podía moverse y tampoco podía ver nada. Se maldijo para sus adentros y se preguntó qué estaba pasando y dónde estaba. Es entonces cuando llega mucho preguntando si ya estaba despierta. Bien, dice el chico. Todo el problema con Tenjiku, ¿sabes algo, no? Anagaki, mira al lado, en eso las luces se encendieron ya que Sanzu acababa de llegar. Le daba rabia ver maniacada a la chica y en el suelo, pero debía seguir actuando para saber qué tan lejos llegaría mucho para así saber cuál debía ser su castigo. Poco a poco se estaba acercando a su muerte por lo que estaba haciendo. La luz molestó momentáneamente a la teñida, pero gracias a ella pudo ver que en esa sala también estaban Koko e Inui, los cuales estaban atados a una silla y bastante maltrechos. Todos los involucrados están aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué? Susurra la chica abriendo mucho los ojos. Mierda, gruñe Koko. Llevaban ahí desde la mañana y ya era pasada la tarde. Estaba empezando a atardecer. Así que también atraparon a Takemichi, ¿eh? Fantasma del S-62. Fantasma del S-62, susurra la tenida. ¿Hablas de los miembros de Tenjiku? ¿O de qué hablan? Este chico era originalmente compañero de Izana Kurokawa y los demás, habla Inui. 6 de ellos salieron del reformatorio. La generación de la brutalidad. Koko estaba preocupado por todo lo que estaba pasando, pues no había podido contactar con Aiden para contarle lo que estaba pasando, pero tampoco esperó que mucho se atreviera a coger a Takemichi, no cuando era la novia del comandante. Después de todo sí era cierto que ese maldito era una rata. Lo malo era que los tenía a los 3 y aún no sabía qué es lo que querían de ellos. La cosa pintaba mal y eso no le gustaba nada. Cuando Inui menciona el reformatorio mucho recordó los días que estuvo ahí con Izana y los Reyes Celestiales. No fueron buenos tiempos, pero eso consiguió que se volviera tan fuerte como lo era ahora. Eso no tiene nada que ver con ustedes, dice mucho con semblante sombrío. Izana es asunto mío. Takemichi no entendía nada, pero toda esa situación no le daba buena espina y para mejorar todo le dolía la cara, síntoma del puñetazo que la había dejado cao. Pero aún con eso intentó pensar por qué la había traído a ese lugar, pero al no encontrar una respuesta decide preguntarle al chico. Mucho al escuchar la pregunta de la teñida coge una silla para ponerla frente a ella y así sentarse con los codos apoyados en sus rodillas. No apartó la vista de Takemichi. Nosotros, la 5A División, somos la unidad especial de la Toman, explica el chico. Somos una unidad especial que tiene permitido pelear con otros miembros cuando es necesario. Takemichi no entendía nada y ahora mismo se estaba arrepintiendo por no haber querido saber sobre la Toman. Esa información ahora le vendría muy bien para entender lo que estaba pasando. En otras palabras, somos el comité de disciplina de la Toman, eso sorprende a la tenida. Tenemos permitido castigar a aquellos que traicionen a la Toman. Sanzu apretó los puños, pues eso es lo que él haría. Castigaría a mucho por esa traición. Sin la necesidad de tener el permiso del comandante. De entre todos los capitanes, Mikey me dejó a los más fuertes a cargo de esta unidad especial. Ahora sí que era verdad que Takemichi no entendía nada. Se preguntó que mucho no estaba del lado de Tenjiku, pues después de todo le había dicho que él castigaba a quienes traicionaban a la Toman. ¿Era un buen tipo? Se pregunta ella. Eso quiere decir, habla ella. ¿Que dice algo sospechoso? Mucho se la quedó mirando unos segundos. En verdad no tenía nada en contra de la chica, pero la necesitaba ahí para conseguir lo que quería. ¿Sabes? Mi lema es, habla mucho. La culpabilidad del sospechoso debe ser probada en base a una duda razonable. Espera un segundo, dice la chica. ¿Estás diciendo que hice algo? ¿Quién sabe? No lo sé, responde el capitán de la 5A División. Izana, ¿verdad? Habla Inui. Yo estoy relacionado con Kurokawa Izana de Tenjiku. ¿Eh? Takemichi odiaba sentirse así, pues no estaba entendiendo nada. ¿Inui e Izana? Inui recuerda el tiempo que estuvo en los BD cuando Izana era el líder y cuando dejó a los BD pidiéndole que apoyase a la nueva generación. Yo, que fui el asistente de Izana, entré en la 1A División. La teñida sintió miedo, pues tal vez el traidor era Inui y no se había dado cuenta. El traidor de Toman es la 1A División. El espía de Tenjiku y la mente maestra detrás de esto, es Takemichi Anagaki. Inui sonríe sin una pizca de gracia. ¿Eso es lo que estás pensando, o no? Mucho. Ese fue el colmo. ¿Ella era la traidora? ¿En qué maldita cabeza cabía semejante idea? ¿Cómo ella podría traicionar a Mikey?
Solo había una conclusión para eso, Mucho estaba loco. ¿Cómo cojones crees que voy a traicionar a Toman? Pregunta ella furiosa. De todos, yo soy la única que no traicionaría a Mickey. Por el amor de Dios. ¿Acaso estás loco, Mucho? Desátame ahora mismo. No sabía de dónde había salido esa valentía, pero ya estaba harta de todo. Con eso mira a Sanfu. Tú, ven a desatarme, por favor. Sin pensarlo dos veces Sanfu hace lo que le pide y la desata. Mucho no sabía qué decir, pero dejó que el subcapitán hiciera lo que quisiera. El rubio de cabellos largos se quedó junto a la chica, por si algo pasara. Sabía que Mickey entraría en cólera al descubrir lo que había pasado. Anagaki no es la traidora, habla Koko muy serio y más tranquilo al ver que la chica no estaba atada. En el poco tiempo que había estado en la 1A División había descubierto algo muy importante de Takemichi. Era una gran líder y demasiado buena. Parecía muy delicada, pero tenía demasiado aguante a la hora de pelear, y también daba buenos cabezazos. Esa chica lo impresionó en cuanto la conoció. No sabía por qué le llamó la atención, pero había algo en ella. Ahora lo sabía. Esa chica estaba dispuesta a proteger a quienes les importaba, aunque eso significase que la machacasen. Él admiraba eso y lo mismo le pasó a Inui. De ahí que quisieran estar bajo su mando en la Toman. Luego estaba el suplemento de Aiden. No sabía muy bien por qué ese hombre, el cual pertenecía a la Yakuza, le estaba pagando para proteger a Takemichi, pues después de todo estaba dispuesto a hacerlo de gratis, pero todo era mejor si le pagaban. Así podría seguir con su fachada de que el dinero era lo único que le importaba, cuando en verdad no era cierto. Inui le importaba mucho y Takemichi iba por el mismo camino. No le hacía gracia que hirieran a la chica. Mucho, lo entendiste mal, dice Inui. En absoluto hemos traicionado a Toman. Ahora arrodíllate y discúlpate, maldición. Dice Koko con una sonrisa. Aunque estuviera todo golpeado y manchado de su propia sangre no le importaba. Lo mejor sería que Mucho tuviera la atención en ellos y no en Takemichi. No vamos a decir nada más. No sabemos nada, añade Inui. Ahora sí que era verdad que Takemichi no entendía nada. Había pensado que esos dos chicos en verdad la habían traicionado, pero por lo que habían dicho sabía que no era así, y también recordó lo que había pasado cuando estuvo en el presente pues esos dos intentaron protegerla. ¿Ustedes, qué están balbuceando? Pregunta Mucho. Ustedes no están involucrados en nuestro deber especial que mencioné. ¿No estamos involucrados? Pregunta la chica más confusa. Entonces, ¿de qué se trata? Robo, asalto, narcotráfico, habla Mucho. Izana y yo hicimos toda esa mierda. Entonces formamos nuestro propio grupo. Fuimos temidos como la generación de la brutalidad. Nos apoderamos de esa época. Entonces Izana, por alguna razón, fue justo cuando dejó los BD. Los fundadores de los Black Dragons no estuvieron muy conformes con lo que estaba pasando con aquella pandilla que fundaron y hablaron con Shinichiro para que hiciera algo. Al final consiguió convencerlo y por eso fue que se marchó, pero dejó a cargo a alguien que creía seguiría con lo que él estaba haciendo. Después de todo, Shinichiro intervino para que Izana y Mickey no se peleasen a muerte. Las cosas se pusieron aburridas, así que Mickey me acogió. Ahora lo entiendes, Anagaki. Soy uno de los miembros fundadores de Tenjiku. Fue un shock, pero en parte lo entendía. Lo que no llegaba a entender es por qué seguía en Toman, pero nada más hacerse esa pregunta la respuesta llegó sola. Él era el topo de Tenjiku. Entonces, dice ella. ¿Dices que estás traicionando a la Toman? Le daba mucha rabia eso, pues para ella la Tokyo Manji era muy importante. Era su familia. Las cosas hubieran sido diferentes si hubiera conocido a Mickey primero, dice Mucho. Este le tenía un gran respeto a Mickey, pero ahora que Izana está de vuelta en la pandilla, ustedes ahora son mis enemigos. Sus vidas terminan aquí. Muy bien, se dijo Takemichi mentalmente. Las cosas no paraban de empeorar por momentos, pues tal parecía que Mucho los mataría ahí. ¿Por qué? Aún no lo sabía. Si la cosa solo fuera con ella, tendría todo el sentido. Después de todo Izana quería acabar con Mickey, y ella era el punto débil de Chico, algo en lo que no le gustaba pensar, pero así era. La cuestión era, ¿qué hacían Inui y Koko ahí? No entendía por qué Izana y Mucho estaban interesados en esos dos chicos. Mucho-kun, dice ella, la cual no se podía mover por lo asustada que estaba. Pensaba que si se movía un centímetro Mucho acabaría con ella. Aún así no se mantendría callada. Estaba furiosa con ese tipo.
Mickey había confiado en él y ahora lo estaba traicionando. Nadie traicionaba a Toman. ¿Qué harás después? No importa cuánto le sirvas, él solo tiene ojos para Mickey. Después de todo, Izana creó Tenjiku para acabar con Mickey. Montón de mierda, gruñe el chico más que furioso. ¿Estás diciendo que Izana solo piensa en Mickey? Takemichi no entendía nada. Entonces, ¿por qué ella estaba ahí si no era para hacerle daño a Mickey? Hay una razón por la que os he traído aquí a los tres, con eso mira al rubio de la marca en la cara. Inui, ¿por qué quieres seguir las órdenes de Anagaki? Inupi no contestó. ¿Es porque no quieres que te vuelvan a utilizar? El chico seguía sin decir nada, y eso tenía muy confusa a la tenida. Inui, la última vez serviste bajo el mando del 10 líder de los Black Dragons, Taiju Shiba, ¿no es así? Usaste su fuerza para reconstruir Black Dragons una vez más. Entonces lo que Taiju quería a cambio es que Kokono Yahime estuviera en los Black Dragons. La chica no entendía nada. ¿Sabes por qué Taiju quería a Kokono Yahime, Anagaki? Kokonoy es un genio haciendo dinero. Y lo que Izana quiere usar es este poder. El poder financiero. Fue un gran shock todo eso, pues hasta donde había creído, había sido Taiju quien había manejado el dinero de los BD, pero tal parecía que siempre fue Koko. ¿Cómo es que lo hacía ese chico? También le cuadraba de cuando fue a los otros futuros, pues era Koko el que manejaba todo el dinero. ¿De dónde había salido Koko? Lo peor es que ahora quieren utilizarlo, algo que no iba a permitir. Koko por fin se había dado cuenta de por qué ellos estaban ahí. Tal parecía que otro más se quería aprovechar de lo fácil que le era generar dinero, algo que ahora mismo no quería hacer para Izana. Las cosas no se estaban poniendo muy bien, y menos si Inui y Takemichi estaban ahí presentes. ¿Cómo se iba a negar si atentaba contra la vida de esos dos? Lo habían acorralado. Y lo que es molesto de ti, Kokonoi, es que solo escuchas a Inui, sigue hablando mucho. Y de alguna manera Inui sirve a Anagaki. Por eso debo matar a Inui y Anagaki. Si las personas con las que siempre has estado mueren, no tendrás más remedio que someterte a Tenjiku. Estás demente. Gruñe Takemichi y notó la mano de Sanzu en su hombro. Era una advertencia para que no alzase la voz, pero la chica no le hizo ni caso. Mucho tiró a Inui al suelo y le pisa la cabeza mientras miraba al azabache con una sonrisa mientras le decía que se uniera a Tenjiku o de lo contrario mataría a esos dos. Furia era poca para describir lo que Koko estaba sintiendo en estos momentos. Anagaki, habla mucho mirando a la chica. Mickey no es el único plan de Izana. El poder financiero de Kokonoi, el cerebro de Kisaki y el carisma de Mickey. Él puede hacer uso completo de esos tres. Y hacer la mayor organización criminal. La generación S62 ahora tiene 18 años. Mierdas como Bosozoku son para niños. Kokonoi. Si te unes a Tenjiku, dejaré ir a Inui y a Nagaki. Entonces, ¿cuál es tu elección, Kokonoi? Yo, susurra el chico. Yo, estaba bajo mucha presión. En eso Takemichi se acerca a él sin importarle que mucho pudiera golpearla o algo. Ahora estaba en alerta y tampoco le importaba que la golpeasen. Koko, susurra ella. No tienes que escuchar esa mierda. ¿Anagaki? El chico estaba muy confuso. Estaba muy cabreada y se levanta para mirar a mucho. Ahora entendía muchas cosas. Izana fue el culpable de que Mickey acabase como lo hizo. Apretó sus manos con fuerza mientras Koko e Inui la miraban con atención. Ya la habían visto así antes, en la pelea contra Taiju, pero esta vez la chica parecía más furiosa. Y es que estaba más furiosa. Por culpa de Izana y Kisaki es que Mickey acabó muerto en sus brazos. No sabía por qué se alejó de él, pero entendía que si formaron esa organización criminal, ella no querría ver cómo Manjiro se destrozaba la vida. Mucho-kun, susurra ella. ¿Hacer la mayor organización criminal? Incluso si muero, eso no sucederá. Ahora sabía cuál era la clave, es por la que siempre perdía las batallas y las cosas nunca acababan bien. Ya la podían golpear hasta la muerte, que nunca dejaría que Koko se marchase de su lado para que lo utilizasen. Aún recordaba su desconcierto al verla cuando llegaron con los BD. El cómo ordenó que Makoto y Yamagisi se las llevaran a un lugar seguro. No conocía a Kokonoi ni a Inui, pero por lo poco que sabía de ellos, esos chicos eran fieles seguidores suyos y no iba a permitir que los usaran. Fue entonces cuando en su mente se cuela ese recuerdo borroso en el que estaba con esos dos chicos. Les dijo que dejaría los BD en sus manos, pero ellos aún así no aceptaron y volvieron a decirle que para todos ellos quien siempre sería la líder de los BD sería ella y que por eso la protegerían con su vida.
Kokono Hajime es miembro de la 1A División, alza la cabeza para mirar a Mucho y que así pudiera ver su sonrisa y ojos brillantes por la determinación. No entregaré a mi subordinado a gente como tú. Sorpresa era lo que Koko estaba sintiendo ahora mismo. Esa chica no lo conocía, pero aún así estaba dispuesta a pelear por él. Sabía que Takemichi era una chica especial. Mucho por el contrario estaba furioso de que esa chica le estuviera plantando cara. Takemichi, susurra Koko. Bien. Dice ella sin borrar su sonrisa. Estoy muy motivada. No les entregaré a Koko. ¿Y entonces qué? Pregunta Mucho. No hay forma de que puedas ganarme. ¿No lo entiendes, Mucho? Pregunta ella. No se trata de ganar o perder. Inui abrió mucho los ojos, pues otra vez Takemichi le estaba recordando a Shinichiro. La chica cogió aire y lo dejó salir lentamente. Estaba lista para demostrar de lo que estaba hecha. Después de todo, el abuelo de Mikey le había dicho que tenía potencial y que su mejor arma era dar patadas por el tema de la altura. No era tan buena como Mikey, pero si tenía que patear al maldito de Mucho lo haría con gusto. Mientras no muera yo, vamos. Corre hacia Mucho y da un salto antes de llegar a él. Sin pensarlo alza su pierna para impactar su pie en el mentón del chico. Le dio una buena patada con la cual hizo que Mucho perdiera el equilibrio y se desorientase un poco. La chica también recibió algunos golpes, pero no se iba a detener. Koko e Inui le imploraban que se detuviera, pero la chica no les escuchaba. Fue entonces cuando de repente todo se detuvo, todos menos Koko, el cual no entendía qué demonios estaba pasando. No tardó mucho en ver a Aiden llegar, y por su cara vio que no estaba muy contento. Kokonoi, siempre pasa lo mismo, dice el hombre. ¿Para qué demonios tienes el móvil? Aiden, me alegro de verte, dice él más que confuso. ¿Se puede saber qué pasa? Hasta donde sé no me he tomado nada, pero todo se ha detenido. ¿Alguna explicación? Aiden suspira y le cuenta todo a Kokonoi. Era hora de que supiera la verdad y así entendería todo lo que iban a hacer. Se había enterado de lo que le había pasado a su hija porque gracias a que era muy precavido dejó a Dragón a cargo de vigilar a Takemichi. Le había venido muy bien que Dragón volviera de Alemania. Había estado hablando con Haruko para ponerla al día de todo lo que estaba pasando con respecto a su hija. La mujer seguía igual, sin creer ni una palabra. Seguía con la esperanza de que su hija no tuviera que pasar por lo mismo que tuvo que pasar Aiden, pero tal parecía que ya estaba pasando. Aún así tuvo que dejar a Haruko en esa cafetería donde habían estado hablando para ir a ver qué demonios estaba pasando. No le gustó nada saber que su hija estaba metida en problemas, más aún cuando le había advertido a Kakucho de que dejasen a Takemichi tranquila. Tal parecía que Muto no se había enterado de eso. Ya no le quedaba más remedio. Bisamon ahora mismo estaba hablando con Izana. No le iba a contar la verdad, pues solo iba a decirle que dejase a Takemichi alejada de todo eso y que no la metiera por en medio. Y mientras eso estaba pasando él había ido en busca de su hija y se había encontrado con esa escena. No le agradaba mucho. Koko se quedó un poco en shock pero se le pasó rápido y le contó por qué estaba ahí Takemichi. Tras asimilar todo Aiden llegó a una conclusión. Kokonoi debía ir con Izana. Sabía muy bien lo que pasaría en el futuro y Koko debía estar con Izana, pues por lo menos él se encargaría de proteger a su hija. Koko debía ir con Tenjiku para así después volver a Toman con su hija. Debía hacer eso para no cambiar nada del futuro, ya que de eso se encargaría Takemichi. Lo único que él haría era salvar a Emma, y aún así debían hacerles creer a todos que ella estaba muerta. Cómo odiaba tener que hacer eso. No solo lo hacía para que el don de su hija evolucionase y lo controlase mejor, sino porque había unas reglas. Las malditas reglas de la muerte. Sí, Aiden y Bisamon se encontraron con la mismísima muerte cuando intentaron salvar a todos, y les advirtió que no debían hacer eso, pues de lo contrario la mismísima Parca iría a por ellos. Takemichi no había llegado a ese límite de encontrarse con la muerte, pero llegaría el día, más esperaba que eso nunca sucediera. Todos ellos, los amigos de Aiden, estaban al corriente de todo eso y se habían puesto de acuerdo a dar sus vidas por sus hijos. Sabían muy bien que lo que Takemichi intentaba hacer era imposible, pues eso le costaría la vida a ella, y por eso mismo se habían puesto de acuerdo. Ellos darían sus vidas a cambio de que sus hijos tuvieran una vida feliz. Así que cuando Takemichi estuviera preparada y ya controlase bien su don Aiden, hablaría con ella y la ayudaría para cambiar todo. Era lo mínimo que podía hacer por ella, ya que así tendría un final feliz junto a la persona que amaba. Tienes que irte con Tenjiku, dice Aiden. ¿Queda claro, Kokonoi? Nada malo les pasará a mi hija o a Inui.
De eso nos encargaremos nosotros. Hay algo que no entiendo, dice Koko, el cual tenía la mente hecha un lío. ¿Por qué no hablas con Takemichi y le cuentas todo? Podrías ayudarla con ese don. Me alejé de mi hija para que la muerte no llegase a ella, Kokonoi. Anagaki estaba muy serio. Ese fue el trato que hice con la muerte. Estar separado de mi hija para que ella estuviera a salvo. De lo contrario, la muerte se la hubiera llevado. Vais a tener que contarme muy bien todo esto, porque no he entendido casi nada, habla el joven azabache. Pero está bien. Iré con Tenjiku. Una cosa más, habla Nagaki. Ni se te ocurra abrir la boca. Si digo algo me tomarán por loco. Koko tenía una pequeña sonrisa pirata. Ni siquiera sé cómo es que creo en todo lo que me has contado. Pero siempre supe que Takemichi tenía algo especial. Si todo sale bien, muchas cosas cambiarán. Aiden comienza a alejarse. E incluso puede que Akane se salve. Koko se quedó sin respiración al escuchar ese nombre. Akane fue su primer amor, y también la hermana mayor de Inui. Fue por ella que se volvió el mejor en conseguir dinero. Akane quedó muy grave por culpa de un incendio en la casa de la chica. Koko solo consiguió sacar a Inui pensando que era Akane. Aún así el chico hizo todo lo que pudo para conseguir el dinero que necesitaban para el tratamiento de la chica, pero al final murió. No pudo salvarla y se sintió muy culpable. Por eso no paró y siguió enfrascado en conseguir dinero. Siempre estuvo junto a Inui, pues él le recordaba a Akane, pero conforme fue pasando el tiempo Inui fue su segundo amor. Dejó de ver al chico como Akane, pues su amor por ella quedó olvidado al darse cuenta de sus sentimientos por Inui. Sí, era posible que el chico se pareciera a su hermana mayor, pero en la forma de ser o actuar eran completamente diferentes, y fue por eso que al final acabó enamorándose de Inui. Nunca olvidaría a Akane, jamás podría, pero Inui era muy importante para él y ahora Takemichi también. Ahora sabía todo lo que la chica había hecho por sus amigos, y decir que sentía admiración por esa chica era quedarse corto. Esa chica era una puñetera heroína, la cual intentaba salvar a todos ella sola. Jamás se separaría de ella y la ayudaría en todo lo que pudiera. No importaba el dinero que le dieran, él siempre estaría para Takemichi. Para ayudarla en lo que fuera. El tiempo volvió a marchar e Inui no pudo quedarse quieto. Se levantó y fue a ayudar a la chica, pues no se podía quedar de brazos cruzados. Takemichi era su ídolo al igual que lo fue Shinichiro y por eso mismo la ayudaría. Además, también lo hizo para que él se llevase la peor parte y para que mucho no se descargase con ella. Koko estaba de los nervios al ver que las dos personas que más le importaban, porque ahora Takemichi también era importante para él, estaban siendo golpeados. Por eso mismo el azabache gritó para que se detuviera y aceptó ir con Tenjiku. Lo sentía por Inui y solo esperaba que fuera a hablar con Aiden y le dijera que se había marchado porque él se lo había pedido. Después de todo el padre de Takemichi había prometido hablar con Inui para que se quedase más tranquilo. Takemichi despertó viendo que se encontraba tirada junto a un montón de basura. Inui estaba junto a ella y parecía que estaba mal. Sin pensarlo lo cargó a su espalda y corrió para llevarlo a un hospital mientras recordaba cómo Koko había aceptado irse con Tenjiku. Había fracasado, pero no se quedaría así. Las cosas estaban yendo como debían para llegar a ese futuro donde Mikei murió en sus brazos, lo que quería decir que Koko se fue con Tenjiku, pero después regresó a Toman y a los BD, y aún así el chico le juró lealtad. Koko no era mala persona, pues después de todo había accedido para salvarlos, pero para cambiar ese futuro debía recuperar a Koko. Aguanta, Inupi, dice la chica mientras cargaba al rubio. Casi estamos en el hospital. Takemichi, susurra el rubio. Lo siento. No pude hacer nada. No pude proteger a Koko. Está bien, Inupi, dice ella con una pequeña sonrisa. Como deseaba tener su moto ahora mismo. Ellos no matarán a Koko. Tenjiku solo quiere a Koko para recrear la generación brutal. Inupi, yo, susurra ella. No los entendía a ustedes dos. Llegué a pensar que estaban con Tenjiku o algunos otros bastardos irremediables. Pero, recuerda a los dos chicos cuando se reencontraron en el futuro. Ustedes me ayudaron. Koko se sacrificó por nosotros. Ustedes dos, son buenas personas. Los dos son mis amigos, eso impactó un poco a Inui. No dejaré que Tenjiku tenga a Koko. Haré lo que sea para recuperarlo. Por eso está bien, Inui. ¿Cómo? Susurra el chico. ¿Cómo vas a traerlo de vuelta? Voy a pensar en eso de ahora en adelante, dice ella más que convencida. Inui soltó una pequeña risa por eso, pero en el fondo creía en lo que la chica decía.
Eso enfada un poco a la chica, pues creía que se estaba riendo de ella, pero Inui solo le dice que lo bajase y también que lo acompañase. La llevó a un escondite que tenía. Era de Coco y de él, y ahí podrían tratar sus heridas. Era un edificio abandonado y se trataron las heridas con el botiquín que los dos chicos habían dejado ahí. Permanecieron en silencio por un buen rato, y fue Inui quien se decidió a hablar. Tengo un motivo por el que quiero revivir a los Black Dragons, dice él. Coco siempre ha estado conmigo donde quiera que vaya. Incluso cuando soy una persona inútil, él siempre está ahí para apoyarme. Por eso, moriría por Coco. Eso sorprende a la chica y más aún cuando Inui se arrodilla frente a ella dejando que su cabeza tocase el suelo. Te confío mi vida a ti también. Por favor, lidera a los Black Dragons, Takemichi Anagaki. Por favor, conviértete en la 11ª líder de los Black Dragons. ¿Qué? Susurra ella sin entender nada. Entonces supo que fue así como se volvió la líder de los BD. Takemichi, por favor, dice el chico alzando su cabeza y la teñida pudo ver que estaba llorando. Salva a Coco. Por favor, sálvanos. La chica no supo qué contestar a eso y vio como el chico se sentaba mientras le pedía disculpas a la chica por lo que había dicho para después decir que no sabía qué haría. Ella lo único que hizo fue sentarse junto al chico y se quedaron en silencio. ¿Sabes? Susurra Inui. Esta solía ser la tienda de motocicletas de Shinichiro-kun. ¿Te refieres al hermano mayor de Mikei? Pregunta a ella sorprendida. Sí, susurra el chico. Para delincuentes como nosotros, este era nuestro lugar de reunión. La chica se quedó mirando la estancia. Ahí fue donde Shinichiro murió, lo sabía por lo que le contaron Baji y Kazutora. Inui le contó cómo es que Shinichiro tenía la tienda, pues estaba repleta de motos y también le cuenta que el chico siempre estaba arreglándolas. También le cuenta que muchos otros delincuentes iban allí y que siempre hablaban con mucho respeto a Shinichiro. Él era mi héroe, dice Inui con nostalgia. No llegué a conocerlo mucho, susurra ella. Solo lo vi una vez cuando era pequeña, pero fue por él que quise hacerme pandillera. Quiero traer de vuelta esa era en la que Shinichiro-kun lideraba a los Black Dragons, dice Inui. En esta tienda he escuchado muchas historias divertidas de los chicos de esa era gloriosa. Ellos se veían felices recordando cuando Shinichiro-kun era el líder. Y Shinichiro siempre se mantenía distraído y humilde cuando escuchaba las historias. Como si no recordase lo que hizo. Es lindo, ¿no? Poder hablar de las locuras que hacías en los viejos tiempos y reírte con tus amigos. Se queda en silencio unos segundos. Siempre he admirado un equipo así. Por eso me uní a los Black Dragons. Pero cuando lo hice era la 8ª generación e Izana era el líder. Fue una mierda. La 8ª y 9ª generación hicieron todas esas cosas criminales como asalto, drogas, robos, la voluntad de la 1ª generación desapareció por completo. Lamentablemente fui contaminado por ese equipo, ese buen Black Dragons que solía conocer ya no existía. Entré en pánico cuando Black Dragons murió por un tiempo. Fue cuando busqué ayuda en Taiju Shiba. De ahí en adelante ya sabes lo que pasó. Dios, ¿qué diablos he estado haciendo? Inupi, susurra la chica, la cual había escuchado atenta. Hay alguien a quien quiero salvar. Por eso he estado trabajando duro. Pero soy tan inútil, ella sonríe. Continúo fallando. Yo quiero lo mismo. Inupi, así que realmente sé cómo te sientes. Con eso se levanta y admira la tienda de Shinichiro. No sabía si lo haría bien, pero daría su mejor esfuerzo y solo esperaba que Shinichiro se sintiera orgulloso de ella. Me haré cargo de los Black Dragons, eso dejó confuso a Inui. De ahora en adelante soy la capitana de la 1ª división de la Tokyo Manjigan y la líder de la 11ª generación de los Black Dragons. Con eso se gira hacia el chico y le tiende una mano. Prepárate, traeré de vuelta a Coco, derrotaré a Kisaki, Izana, y Tenjiku. ¿Vendrás conmigo? El chico coge la mano de Takemichi y se levanta mientras le decía que le encomendaba su vida a ella. Esa misma noche se reunieron con Mikei para contarles todo lo sucedido, y el chico no parecía muy contento. Inui estaba ahí y ver así a Manjiro le hizo recordar la conversación que tuvieron el 26 de diciembre justo después de que Mikei derrotase a Taiju. Era el día después de la batalla santa, e Inui había llamado a Mikei para reunirse con él y así hablar de todo lo ocurrido. Se encontraban en el santuario Musashi. Taiju se retiró, habla Inui. Mikei, los Black Dragons son ahora parte de Toman. ¿Entonces serás el próximo líder de los Black Dragons? ¿Quiere saber Manjiro? No, no seré yo, dice el chico de la marca en la cabeza. Será Takemichi Anagaki. Takemichi.
Sorpresa era poca para describir lo que Mikey estaba sintiendo. Cuando ella no se rindió frente a Taiju, se parecía a la nueva generación. Manjiro lo miraba con los ojos muy abiertos pues sabía lo que el chico estaba hablando. Takemichi, es como el primer líder. Mikey se quedó en silencio meditando lo que Inui había dicho. Sí, era cierto que Takemichi parecía tener la misma voluntad que Shinichiro, pero no se parecían. Ella no era igual a su hermano. Tal vez compartieran un poco la personalidad, pero para Manjiro la chica era única y especial. No había nadie como ella y eso había hecho que acabase locamente enamorado de ella. Por fin lo reconocía pero aún estaba indeciso en declararle su amor, pero estaba más que dispuesto a hacerlo. De ninguna manera, dice Mikey muy serio dejando confuso a Inui. No quería que Takemichi liderase los BD. ¿Por qué? Ni él mismo lo sabía. Tan solo no quería a Takemichi cerca de Inui pues no quería tener competencia. De ninguna manera. Susurra Inui de lo más confuso viendo cómo Manjiro bajaba las escaleras para acercarse a él. Por supuesto que no queremos que se retire de la Toman. Todavía puede ser la capitana de la 1A División. Oí. Dice Mikey furioso. No fuiste el primero en encontrar a Takemichi. Fui yo. Manjiro estaba furioso e Inui confuso, pues no entendía el enfado del chico. Con eso el comandante de la Toman le da la espalda mientras seguía furioso. ¿Quién eres para decir que ella es como mi hermano? Primero que nada, Takemichi no es tuya. Sorpresa era poca, pero Inui entendió. Tal parecía que Mikey estaba enamorado de Takemichi. Pero ya sabes, vuelve a decir Manjiro un poco más tranquilo, pues en verdad tomar esa decisión no le correspondía a él. Cuando quería sabía pensar y no se comportaba como un niño pequeño, pero eso pasaba muy pocas veces cuando se trataba de la tenida. Si Takemichi realmente quiere ser la líder de los Black Dragons, lo reconsideraré. Si de verdad, en serio, quiere serlo. ¿Vale? Inui sonrió para sus adentros. Era la primera vez que traía puesto el uniforme de la Toman. Ahora era oficialmente un miembro de la 1A División y el subcomandante de los Black Dragons. Se encontraban en el santuario Musashi. Estaban los 4 amigos de la chica junto con Baji y Chifuyu. Estos dos últimos estaban muy furiosos por lo que había pasado, pues la 5A División los habían tomado por sorpresa. Así que mucho es un traidor, comenta Mikey. El chico estaba furioso al ver de nuevo golpeada a Takemichi y también estaba asimilando lo que habían descubierto el día de hoy. Sí, Y. Habla Takemichi muy seria. En este conflicto la 1A División recuperará a Koko, no importa qué. Bien, dice Mikey de acuerdo con eso. Inui. ¿Alguna idea de cuándo atacará Tenjiku? El 22 de febrero, dice Inui tras pensarlo un poco. Es el 11º aniversario de los Black Dragons. Para Izana, quien idolatraba a Shinichiro-kun locamente, ese día es especial para él. Así que tenemos menos de un mes, comenta Mikey y mira a Takemichi. A partir de mañana tendrás entrenamientos dobles conmigo y con el abuelo. ¿Te parece bien? Sí, asiente ella. Iré a recogerte todos los días a la escuela y los fines de semana serán para entrenar todo el día. Con eso Mikey mira a los demás. Baji, tú también estarás presente en los entrenamientos. Serás de mucha ayuda. El azabache asiente y con eso todos se marcharon dejando solos a la pareja. Mikey enseguida se acerca a ella y la abraza. Había sido un día muy largo y solo le apetecía acurrucarse junto a la chica. Hay algo más, dice ella dejándose abrazar y rodeando la cintura del chico. Ahora soy la 11ª líder de los Black Dragons. ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Quiere saber Mikey? Después de que mucho nos dejase tirados fuimos a un escondite de Inui, explica ella mientras caminaban al aparcamiento donde estaba la moto de Mikey y la de ella. Resultó ser la tienda de tu hermano. Me habló de él. De verdad me hubiera gustado conocerle, la chica le sonríe. Bueno, hablamos de Koko y le dije que lo recuperaríamos. No pienso dejar que se aprovechen de él. Fue ahí cuando me pidió que fuera la líder. Y tras pensarlo acepté. Ya veo, comenta Mikey. No me hace gracia. Inui me lo comentó el día después de pelear contra los Black Dragons. ¿De verdad quiere ser su líder? No creo que tenga nada de malo, dice ella. Y tú podrás ayudarme, ¿verdad? Eso me gusta más, sonríe Manjiro dejando un beso en los labios de la chica. Vamos, que te acompaño hasta casa, Michi. Al final Mikey se quedó a dormir en casa de la chica, y fue porque él lo decidió. No tenía ganas de estar lejos de la chica, y con ella no pensaba en todo lo que estaba por llegar.
Se avecinaba una gran pelea, una de titanes, pero aún así Mickey estaba indeciso. No quería pelear contra su hermano. Los días fueron pasando bastante rápido, en los cuales Takemichi iba a clase siendo acompañada por Mickey. Había veces que el chico se quedaba a dormir en su casa o ella en la de él, pero normalmente cada uno dormía en su casa, y en esas Mickey la esperaba por las mañanas para acompañarla a clase. Draken estaba que no se lo podía creer, pues lo único que debía hacer era arreglar el cabello del chico. Ahí se dio cuenta que Mickey le había estado molestando todo este tiempo a propósito, pero aún así no se quejaba. Los fines de semana era más común que Takemichi se quedase en casa de Mickey, pues así era levantarse, desayunar y no parar de entrenar hasta pasada la tarde. La chica caía rendida en la cama los fines de semana, pero debía hacer eso o de lo contrario no se haría más fuerte. Según el abuelo de Mickey, había mejorado bastante, pero nunca llegaría al nivel de Manjiro. Aún así estaba feliz, pues ahora sí que sabía pelear. El día de la pelea se estaba acercando. Ya era 21 de febrero por la noche y era domingo. Kakucho subió a lo alto de un edificio para encontrarse con Izana. Había esperado que no lo hiciera, pero tal parecía que lo haría. Izana. Dice el de la cicatriz en la cara. No estoy de acuerdo con esto. Tras eso mira a Anma y Kisaki. ¿Por qué estás cooperando con ellos? Silencio, Kakucho, pide el de cabellos blancos. Es nuestra única forma de derrotar a Toman. Yo, dice Kaku. No veo ningún motivo, es tu hermana, Izana. ¿De verdad estás dispuesto a matar a tu hermana, solo para sacar del tablero a Mickey y Draken? Izana no dijo nada y eso le estaba matando a Kakucho. Sabía que Izana no era así, y solo esperaba que Aiden y Bisamon consiguieran salvar a Emma. De verdad que lo esperaba de todo corazón. Kakucho, dice Izana tras un breve silencio. ¿Por qué el líder de la Yakuza me prohibió tocar a Takemichi Nagaki? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Responde el de la cicatriz. Tal vez esa chica sea valiosa para él. ¿Quién sabe? Tengo mucha curiosidad y me gustaría conocerla. Izana mira a Kisaki. Según he oído ella es la heredera de la voluntad de Shinichiro. ¿Es eso cierto? Nunca conocí a tu hermano, dice el de gafas. Sí, tiene la misma voluntad que Shinichiro, dice Koko llegando. E igual que él conseguirá una era de oro para los delincuentes. No subestimes a Takemichi Nagaki. Izana sentía verdadera curiosidad por esa chica, pues si era cierto eso de que tenía la voluntad de su hermano no era bueno tenerla junto a Mickey. Él necesitaba el carisma de Mickey y volverlo una marioneta, pero con Takemichi en medio tal vez no lo conseguiría. Kisaki creía que sí, pero también se había planteado matarla. Kisaki, ¿por qué quieres muerta a Takemichi? Quiere saber el de cabellos blancos. Porque la quiero para mí, y si no la puedo tener entonces no será de nadie, habla el de gafas. Kokonoi estaba a punto de lanzarse para golpear a ese maldito, pero se contuvo. Después de todo pensaba antes de actuar y por el momento no debía tocar a Kisaki. Ya se encargarían otros de él. Puede que Kisaki fuera listo, pero Koko tampoco se quedaba atrás. Sabía que todo ese plan lo había formado Kisaki, y sí, tenía todo el sentido del mundo, pero no había contado con la Yakuza. Por el momento la quiero con vida, Kisaki, habla Izana mirando el cielo lleno de estrellas. Bien, preparémonos. Mañana será un día muy largo. Izana ya había mandado a unos cuantos de los suyos para que se encargasen de dejar a unos cuantos de la Toman en el hospital. Kisaki también se estaba preparando mentalmente para lo que estaba por llegar, pues esta vez no dejaría que nada saliera mal y por eso mismo sería él quien se ocupase de matar a Emma.